Saludos desde la Fundación ORP Internacional. En esta ocasión llamamos a Asunción, a Paraguay. Saludamos a José Enrique Schroeder. Es profesor de Historia y doctor en Educación, profesor titular y visitante de diversas universidades en el mundo. Es exdecano de Educación en 2 universidades chilenas, ex vicerrector y rector en universidades chilenas. Actualmente es decano de posgrado en la Universidad UPAC en Asunción, en Paraguay. Allí hablamos con él, consejero del directorio, autor de libros y artículos sobre temas de historia y educación, premio bicentenario a la trayectoria del capítulo chileno del Consejo Mundial de Educación y actual columnista en varios medios de comunicación. Así, a grosso modo, es una hoja de vida bastante completa. Bienvenido, José Enrique. Sí, gusto saludarte primero que nada, Vilma, ¿no? Es un gusto para mí hablar con una periodista reconocida. Bueno, somos el Departamento de Comunicación de la Fundación ORP Internacional. En este caso, el protagonismo siempre lo tiene la Fundación, que es quien tiene el peso en el sector y del conocimiento. Sobre conocimiento, sobre educación nos gustaría hablar. Hay un cambio de paradigma en educación durante el gran tema del momento ante esta pandemia COVID-19. José Enrique. A ver, mira, Vilma, esto es, a ver, ¿cómo podría ejemplificarte? Este es un fenómeno único en la humanidad. Porque mucha gente te va a hablar de la peste de 1918 al 20, que entre paréntesis le llaman la gripe española, y es lo más injusto que hay, porque no nació en España, nació en Kansas, en Estados Unidos. ¿Eh? Pero eran fenómenos epidemiológicos en que se concentraban en ciertos lugares, pero con las comunicaciones, con los aviones, con la conectividad que hay en el mundo, hoy día puede tener muchos menos muertos esta pandemia, pero es mucho más brutal. No hay registro histórico en la historia de la humanidad en que se hayan parado, fíjate lo que te digo, al día de hoy, 1.600 millones de estudiantes están en sus casas. 1.600 millones. O sea, es como, acuérdate, cuando los países enfrentan un paro de profesores, es terrible. Ya los padres y apoderados con unos nervios enormes, digamos, tener que hacerse cargo y no poder ir a trabajar muchas veces. Nos ha pasado en tu país, nos ha pasado en el mío, nos ha pasado en todo. Pero imagínate lo que son 1.600 millones en sus casas. Entonces, es una cifra tan fuerte que para mí hay dos eventos que han cambiado completamente los paradigmas en la Tierra. Para mí, el cambio climático y esta pandemia, el fenómeno brutal de esta pandemia. Y cambia el escenario porque vamos a tener que replantearnos completamente la educación. Vamos a tener que replantearnos completamente el cómo llegamos, cómo nos conectamos. Vamos a tener que replantearnos, desde luego, cómo nos construimos como personas. Es realmente un cambio de paradigma brutal, o sea, realmente demasiado fuerte para la humanidad. Y todavía la humanidad no ha visto el resultado de este cambio de paradigma. Todavía algunos creen que van a volver a la vida normal porque te mandan un video de París en que la gente está en un restaurante sin mascarilla. Sí, eso puede pasar y el fenómeno pandémico mismo va a pasar. Pero hay muchas cosas que te quedan grabadas. Cuando hay gente que ha estado 80 días, 90 días encerrada en su casa, la vida no puede ser la misma tan fácil, ¿me entiendes? Y sobre todo que uno queda como preparado. Esto es como una vacuna. Quedas preparado y dices, ¿cuándo vendrá la otra pandemia? Entonces, de alguna manera, nos vamos a preparar para futuros eventos que yo estoy seguro que van a ocurrir. Y no quiero en esto caer, Vilma, en la teoría conspirativa, pero naturalmente no hay ninguno de nosotros que no haya pensado en la teoría conspirativa. Entonces, desgraciadamente tenemos que estar preparados. A mí, si es conspiración, si se creó en China, si lo crearon en unos laboratorios norteamericanos, si fue esto otro,
ya no tiene importancia. Después tendremos tiempo para descubrir los culpables, como bien dice, o si es un evento de la naturaleza. Pero lo que sí está claro es que el virus está presente. Lo que sí está claro es que la gente muere. Y lo que sí está claro es que todo nuestro comportamiento social de ahora en adelante va a cambiar. Y esta es la gran pregunta. ¿No ha cambiado ya? O sea, ¿no hay ya unos recursos nuevos a nivel pedagógico, Sí, pandemia o bueno, post-pandemia, o ya orientados hacia la post-pandemia? Porque de hecho, la siguiente pandemia en teoría es la nueva ola de COVID que se dicen, o los quienes predicen sí. estos acontecimientos ya van vaticinando que esta primera oleada de contagios es inicial, que tenemos que prepararnos para una nueva recaída. A Bueno, nivel pedagógico, ¿cómo podemos a, continuar? Pues sobre todo a nivel a universitario, mi no edad no podemos sé, pararnos. a mi edad voy a tener que vivir encerrado. Gracias a Dios, vivo en un país, Paraguay, que es el que tiene menos contagio, creo que en el planeta más o menos. Y la verdad es que tiene muy pocos enfermos. Y eso porque el gobierno cerró las fronteras, hizo todo lo que tenía que hacer 10 días antes porque estábamos avisados de lo que pasaba en Europa. Bueno, ha cambiado, evidentemente. Esta misma entrevista probablemente se hacía naturalmente en vivo hace años atrás. Hoy día, la telemedicina, todo funciona a través de diagnósticos que te pueden dar desde la Clínica Mayo a un pueblito en Bolivia y darte el mejor diagnóstico. Las compras por internet, todo, los delivery, todo eso es un hecho de la causa. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de educación sincrónica, asincrónica, vamos a tener que acostumbrarnos a las webinars, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar del Zoom, porque esto ya llegó para quedarse. O sea, yo quiero explicarte que para mí esto es un fenómeno que cambia la humanidad, pero es sin reversa. Aquí no hay no vamos a poder poner reversa. El que crea que la vida va a volver a ser igual está equivocado. Entonces, en materia de educación, fíjate tú, Vilma, que esto nos permite, porque lo podemos tomar de dos maneras, deprimirnos como el profesor que ha hecho clases toda su vida presencial, el caso mío, pero no me voy a deprimir, porque no nací para ser depresivo en esto, sino que todo lo contrario, hay que darle un impulso a la educación vía todos los medios de conectividad que tengamos. Eso significa que hoy en día tenemos la oportunidad histórica de democratizar la educación. Mira qué término más amplio, pero te voy a explicar el por qué. Muchas veces se criticaba que la educación de, por ejemplo, la capital de un país, sobre todo en América Latina, de la capital de un país no era la misma educación que en provincia. Y podía ser efectivo, porque el mejor profesor no se desplazaba físicamente, a veces por geografías complicadas, ¿no? Entonces, hoy día, el mejor profesor de, por ejemplo, Santiago de Chile, puede dar una clase en Aysén a través de un medio digital o virtual. Eso significa un avance increíble, porque tú estás dando igualdad de oportunidades de educación, a lo mejor sin pensarlo. Eso no significa, Vilma, para mí, porque yo soy un gran defensor de la tarea del profesor, yo soy gremial hasta mis huesos, digamos, porque para mí es irreemplazable, en nuestra educación occidental por lo menos, es irreemplazable el fenómeno del maestro-discípulo en términos de profesor-estudiante y esa relación que se produce de enseñanza-aprendizaje. Pero vamos a tener que modernizarnos y vamos a tener que descubrir nuevas formas. Entonces, bueno, hay una educación que tú grabas y estás separado en espacio y puede estar separado de todo y dar en el tiempo que el alumno estime. Y hay otra que para mí es vital, que se tienen que poner todos los medios para lograr la educación sincrónica. Es decir, yo estoy haciendo una clase
ustedes me están escuchando en distintas partes del país, pero todos pueden opinar en este foro, todos pueden preguntar, porque es muy rica la experiencia que se produce en un aula al escuchar las preguntas directamente. Ahora, ¿por qué también te digo democratizar? Fíjate tú que, de alguna manera, un alumno que vive a 10 minutos de su facultad, versus otro que tiene que tomar 2 horas de ómnibus para llegar a su facultad y 2 horas de vuelta, no tienen las mismas condiciones para estudiar. No están en las mismas condiciones. Entonces, esto va a permitir que no tenga que hacer esos esfuerzos enormes. Naturalmente que los edificios más importantes de la universidad van a tener que continuar, porque van a tener que haber encuentros, incluso sociales, de exámenes, bibliotecas, laboratorios. Eso es irreemplazable, a menos que tú tengas laboratorios en todas partes, cosa que veo difícil que tengan la misma calidad. Entonces, esta pandemia y este mal en educación podría convertirse relativamente en un bien. Ahora, también cambia la relación profesor-alumno, porque pasamos de una educación totalmente conductivista, ¿eh? Yo hago mi clase, el alumno aprende, y hemos hecho descansar durante 40 años, los últimos 40 años se ha hecho descansar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el profesor. Y eso es lo más injusto que hay, porque esto es una interacción, es un proceso interrelacionado. El alumno tiene que hacerse objeto y sujeto de su propia educación, y responsable de eso. Nunca más que ahora vas a tener que ser responsable, porque si no es capaz de investigar, si no es capaz de generar una duda razonable, de buscar por los propios medios, es decir, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de que aprendiera. Entonces ahora él va a saber que es sujeto de su propia educación. No va a poder culpar al profesor, no va a poder culpar a nadie, va a tener que culparse a sí mismo si no es capaz de aprender y aceptar el desafío. Le Eso. rogaría un poquito de más brevedad en las respuestas, Sí, porque se nos está yendo los sí, minutos. Y sí, sí. la siguiente pregunta tiene que ver con la educación en cultura preventiva, que hoy en día es manifiesta. La cultura preventiva se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cómo podemos, a través de la educación, cómo se puede lograr una mayor conciencia social, incluso habiendo calado hoy por hoy bastante? Bueno, los periodistas, los profesores, los sacerdotes, en fin, todos los que trabajamos con seres humanos de alguna manera tenemos que tener alguna vocación. Y esa vocación imprime carácter. Y ese carácter tiene que ser un ejemplo. Eso es la base. Y la base es que hay dos actitudes frente a una pandemia. La actitud indiferente e incluso culpable de andar contagiando al mundo, y la otra actitud que es totalmente, digamos, paranoica de cuidarse de una manera a veces exagerada, en que se ve al culpable y no la pandemia. Entonces empieza una psicosis social y una cacería de brujas digna de Salem. Pero yo creo que ninguna de esas dos posiciones es la correcta. La posición correcta es: yo me cuido, cuido a los demás, me preocupo de los demás, pero también soy capaz de ser solidario, soy capaz de entender. Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, aunque no quiera salir a trabajar. Tiene que salir a trabajar porque tiene que llevar el pan a su mesa, digamos, y a su familia. Por lo tanto, en esto yo creo que tenemos que tener un mensaje de comprensión y sobre todo de prevenir bajo la convicción. La fuerza vence, la razón convence. ¿eh? Y cuando uno les explica las razones por las cuales no se pueden visitar a los abuelos, las razones por las cuales se llega a entender y vamos a tener que aprender a convivir con eso. Y creo que los profesores son extraordinarios. Si cada profesor antes de su clase hiciera una breve interrupción y explicara un poco cómo va el fenómeno y cómo va la pandemia y cómo se va extendiendo y qué medidas hay que tomar, las mínimas o las máximas como él estime, pero dejar un mensaje me parecería óptimo.
Muy hacerse, interesante. Muy hacerse el interesante. desentendido, no. ¿Ah? Muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, estamos viviendo un momento de sobreinformación. Sí. Las aulas pueden ser un complemento perfecto para orientar los mensajes correctos, porque la sobreinformación, las fake news, las conspiranoides, Sí, etcétera, no, es. todo esto, aunque Hasta yo cuando parezca... leo, tengo que seleccionar tanto la fuente que al final uno se llega a perder. Y te debe pasar a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos nosotros. Es decir, pasamos de un día que con el ajo te vas a librar del COVID a otro que te dice que si te ponen un respirador te mueres. En fin, es mejor simplemente dejar pasar la información en los fake news que hoy día abundan como nunca en el planeta. Como experto educador, ¿cuál es el principal aprendizaje que estamos viviendo a nivel global? ¿Cuál es su experiencia personal? Si es posible compartirla en esta vivencia que, bueno, ya lo apuntaba desde el principio, usted es única. Bueno, yo creo que hemos aprendido a mirarnos nosotros mismos, algo que no hacíamos, porque estábamos tan ocupados por lo urgente que no nos dedicábamos a lo importante. Cuando tú tienes estos momentos de silencio, estos momentos de encierro, estos momentos de confinamiento, es cuando te ves a ti mismo y te empiezas a dar cuenta qué te gusta de ti y qué no te gusta de ti. Hay una lección curiosa, aprendimos a vivir de nuevo en familia. Hay mucha gente que volvió a conversar. Antes era la bandeja, la televisión en el cuarto y no hay ninguna posibilidad de conversación, digamos, cada uno con su televisión. Entonces, o conectado con cualquier aparato y hemos vuelto a conversar. Ahora, naturalmente que esto desafía todo el tema de las relaciones, porque donde hay problemas de violencia doméstica puede agravarse a un nivel extremo. Pero los casos que yo he conocido en general son buenos. La gente ha dicho, volví a pensar en las cosas importantes, volvimos a favorecer o establecer las prioridades del ser sobre el tener. ¿Qué sacas con tener todas las cosas si te enfermas y te puedes morir? Solo eso te hace pensar en una vida diferente, en lo que aspiras, en lo que crees. Me parece que van a salir buenas vocaciones de esto. Va a salir al final algo positivo. De lo malo siempre sale algo positivo. Y creo que, por ejemplo, en mi caso personal, me tocó estar en otro país, me acababa de venir a Asunción, Paraguay. Mi señora quedó en Chile, mi esposa, digamos. Y por lo tanto yo me quedé varado acá, ella no se pudo venir, cerraron los aeropuertos y tuve que hacer mi pandemia solo. Bueno, organizar mi ejercicio, organizar todas las cosas. Pero a mí todavía, a pesar de la tecnología, me acompañan estos viejos amigos, mis libros, el objeto libro. Entonces me acompaño con José María Zavala, con Lara, leyendo La Cofradía y leyendo algunas otras cosas. En fin, me parece que uno descubre, esta pandemia va a sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Va a depender de uno mismo escoger en cuál de los dos mundos quiere vivir. Mi experiencia personal no ha sido mala. Muchísimas gracias, profesor. Ha apuntado una idea francamente llamativa y es que van a aparecer vocaciones en un mundo en el que pues, hay muchos jóvenes que se decantan por convertirse en influencers, youtubers, bueno, digamos, formaciones que son prácticamente de la vida. Estas vocaciones que apunta usted que tienen más que ver con la ciencia, con la educación, con la cultura, con la empresa. La verdad es que tienen que ver con todo. Las vocaciones tienen que ver con hacer, mira, no es tan importante hacer lo que se quiere, como decían, sino querer lo que se hace. Y hay que aprender a tenerle cariño a su profesión. Y estos momentos también, cuando tú extrañas el lugar donde trabajabas, porque no vas al lugar donde trabajabas, no te imaginaste hace meses atrás que ibas a extrañar el lugar con donde trabajabas. Bueno, empieza a pasar ese tipo de cosas. Hay un cambio en la forma de ver la vida.
Y a mí me parece eso muy interesante. El cambio en la forma de la vida va a ser un cambio sociológico a nivel mundial muy importante, porque lo mismo que te digo, la aspiración era, qué sé yo, ganar dinero. La aspiración va a ir variando un poco, porque por todo el dinero que tú tengas no puedes evitar la muerte. Teníamos una lejanía con la muerte. ¿Me explico? La gente moría en los hospitales. Ahora tenemos porque se te muere un pariente, porque sabes algo, el fenómeno te puede llegar a ti, no es lejano. Entonces, bueno, te hace pensar. En el caso mío, yo volví a rezar, cosa que no hacía hace muchos años, ¿no? Así que volví a rezar y me ha parecido muy tranquilizador, me ha permitido vivir los momentos de soledad duros, digamos. Muchísimas Eso gracias, hace. profesor, por todas estas reflexiones en las que recuerda que este es un momento de introspección, de autoconocimiento, de creación de vocaciones, de selección de las fuentes de la educación y del enriquecimiento de la educación sincronizada, ¿correcto? Es sincrónica, que tiene que ver Sincrónica. con que funciona en diferentes espacios, pero al mismo tiempo. ¿Ah? Está sincronizado el profesor con el alumno. Bueno, todas las técnicas nuevas. Y sobre todo, Vilma, lo más importante, tener claro que esto es un fenómeno que llegó para quedarse, los cambios en educación son inevitables y los gobiernos no es el momento de ahorrar, es el momento de dotar de conectividad y de tecnología a los alumnos, porque esa sería la única manera de que no hubiese igualdad de oportunidades. Pues acabamos aquí esta llamada porque se nos ha acabado el tiempo. Una llamada a la igualdad, a la educación democrática. Muchísimas gracias, José Enrique Reder, desde Asunción, Paraguay. No, muchas gracias a ti, Vilma, por tu gentil entrevista. Muchas gracias.